Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Y bueno, bienvenidos, buena tarde. Es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros un curso de renovación mental, ¿cierto? El entendimiento tiene que ser renovado, la mente tiene que ser renovada y ya usted tiene las citas bíblicas referentes a eso. Hace 8 días quedamos nosotros en un punto bien especial. A partir de ese punto nosotros lo conectamos con lo que viene de aquí en adelante. Hace 8 días estábamos hablando de un miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a los riesgos. ¿Se acuerda? El miedo a los riesgos. La gente le tiene miedo a arriesgarse. Uno normalmente le tiene miedo a arriesgarse. Uno prefiere estar en esa zona que la gente llama la zona de qué. ¿Se acuerda? Esa zona que normalmente la gente llama la zona de confort. La zona de confort, muy bien. Y esa zona de confort, como lo veíamos nosotros hace 8 días, no es sino la zona de miedo, la zona de cobardía, la zona del estancamiento, porque también alcanzábamos nosotros a decir que si nosotros no nos arriesgamos, se impide el desarrollo, se impide el progreso, se impide el avance, se impide el crecimiento. Si nosotros no nos arriesgamos, se estanca la fe. Si nosotros no nos arriesgamos, perdemos un sinnúmero de oportunidades. Dese cuenta que la zona de confort realmente es una zona de hundimiento, realmente es una zona de estancamiento, realmente es una zona que al alma le encanta, pero al espíritu no. Porque el espíritu siempre quiere avanzar en la comunión, avanzar en el servicio, avanzar en el crecimiento y en todo lo demás. El alma no. El alma solamente quiere su confort. Y cuando el alma encuentra su zona de confort, ahí se quiere quedar. De modo que el llamado a quedémonos en la zona de confort es del alma, no del espíritu. El llamado a arriesguémonos correctamente, riesgos correctos, arriesguémonos correctamente, es llamado del espíritu. Veíamos también nosotros hace 8 días como cada paso de fe implica riesgos y usted mismo me dio los ejemplos. David, Goliat, Moisés, Abraham, Pablo, María, Esther, Elías, Noé. Usted mismo me dio los ejemplos. Revisamos nosotros en la Sagrada Escritura que no hay vida de fe o camino de fe o paso de fe sin riesgos. Si el andar en fe no implica riesgos, no es fe. Es decir, la persona que dice que está caminando en fe, pero no se está arriesgando a algo, realmente no está caminando en fe. No ha entendido la naturaleza de la fe. Y con el fin de entender la naturaleza de la fe, es necesario que nosotros entremos a una serie de principios que están relacionados precisamente con ese tema. Y todo eso va a contribuir de una manera fenomenal a la renovación de nuestra mente. Porque es que, a ver, cuando nosotros hablamos de miedos, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al rechazo, miedo a la mediocridad, miedo a los riesgos, miedos. Recuerde usted que lo contrario al miedo en la Biblia, ¿qué es? Esa es una pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué es lo contrario al miedo, según la Biblia?
Buenas. A ver, yo leo, la pregunta es para todos, ¿no? Entonces, lo contrario al miedo en la Biblia. Valiente, valentía, esforzado, valentía, dominio propio, dominio propio, dominio propio, esforzarse, valentía, valentía. De todas esas respuestas, solamente hay una correcta. Una. Las otras son como derivaciones. La respuesta correcta la tiene el hermano Henry. Lea Marcos capítulo 5, versículo 36, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 36. Me avisa cuando ya. Miren lo que dice el versículo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y nosotros ya habíamos pasado por ahí, ¿cierto? Ya hemos pasado por acá, porque el principal de la sinagoga, del cual se está hablando acá, es Jairo. Y usamos a Jairo como un ejemplo de miedos. Y llegamos nosotros a ese punto. Cuando le dijeron en el versículo 35, su hija ya ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, es que las palabras provocan miedo, ¿sí? O las palabras provocan, cualquiera diría, valentía. Pero dése cuenta que aquí no habla de valentía. Está hablando de temor y le dice, no temas. Si me está diciendo que no tema, entonces a continuación me va a decir que yo haga lo contrario, ¿cierto? Pero espere. A continuación me va, porque es que eso hay que analizarlo, eso hay que masticarlo, porque es que la gente es muy superficial. Y créame que no hay gente más superficial que el cristiano. El cristiano aprende por encima. Todo lo aprende por encima y todo lo sabe por encima, pero no profundiza en nada. ¿Sí? Por eso es que todavía cuando los cristianos oyen versículos como por ejemplo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Los cristianos inmediatamente dicen, de los niños es el reino de los cielos, cuando el versículo no está diciendo que de los niños es el reino de los cielos. Pues como el cristiano es tan por encimita, tan superficial, y usted no puede ser así. Usted tiene que ser otra clase de cristiano, un cristiano genuino, un cristiano bíblico, realmente, un cristiano dado a la palabra de Dios, no por encimitica. Por encimitica, pues no. Spurgeon dijo alguna vez, algunos cristianos son como las vacas cuando se entran a los jardines. Cuando una vaca se entra al jardín, lo que le importa es la hierba, ¿cierto? Que está en el jardín. Con sus patas, con su jeta, con su trompa, es capaz de botar todas las materas, dañar todas las flores, todas las bellas plantas. Eso no le importa a la vaca, porque lo único que le importa es arrancar la hierba con su boca, con sus dientes, y pues consumirla. Y algunos cristianos son así. Algunos cristianos, cuando se meten al jardín, mire, hay hierba, pero es que hay flores, bellas plantas, decoración, tantas cosas maravillosas ahí, pero a algunos cristianos superficiales eso no les importa porque van es como las vacas solamente por la hierba, o sea, se quedan con lo que por encimita alcanzan a agarrar. Aquí, dése cuenta, es que ya pregunté, ¿sí? Y usted contestó mal. Entonces, al preguntar y usted contestar mal, y se le dice contestó mal, porque según la lógica divina,
según la mente divina, según los pensamientos de Dios, de los cuales se dicen en Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, según la mente divina, la lógica divina, el pensamiento divino, lo contrario al temor no es la valentía. Lo contrario al temor es el creer, pero usted no se puede apresurar. Ah, sí, entonces el creer. No, no, espérese, porque ya contestó mal. Entonces, como ya contestó mal, pues aténgase a la explicación. ¿De acuerdo? Estaba yo diciendo, o más bien recordando, que en el caso de Jairo, las palabras provocan miedos que estancan, o las palabras provocan lo contrario que impulsa. En el caso de Jairo, las palabras provocan miedo y el miedo estanca. Por eso el Señor le tiene que decir, no tema. Pero es solamente parte de la instrucción. No tema es parte de la instrucción. No tenga miedo es parte de la instrucción. A continuación le tiene que decir que crea. El creer, el término creer, es superior al término valentía. ¿Por qué? Porque el valiente es aquel que, ok, no llore, sea valiente, ok, no lloro, me seco las lágrimas. No se angustie, sea valiente, ok, listo, no me angustio. Vienen tras de usted o vienen por usted, pero usted tiene que ser valiente, ok, yo me quedo acá, a ver, si viene alguien, pues yo lo espero. Dese cuenta que la valentía me deja en un punto estático. Sí, la valentía a mí me deja en un punto estático. Afronto lo que venga porque soy valiente, pero estoy en un punto estático. Cuando hablo de un punto estático, me estoy refiriendo a, me deja en un punto, ¿de qué manera? Cuando hablamos de estática. Exacto. En un punto quieto. Porque yo soy valiente. La palabra valentía está relacionada como con firmeza. Está firme, es firme. Como en el colegio cuando lo hacían a uno firmar, pero en el sentido de que uno llegaba al colegio y le tocaba formar, y al formar lo ponían a firmar, firmes. Firmes quiere decir quietos y en posición rígida y en posición quieta y en posición sólida. Así. Eso es necesario en la vida cristiana, el estar firmes. El texto bíblico dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos. Quieto ahí, sin ceder territorio. Ok. Eso es parte de la firmeza. Algunos cristianos son firmes. Algunos cristianos son valientes. Pero no creen. Ya cuando hablamos de creer, estamos hablando de romper la estática. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de salir del punto estático, del punto de la quietud y avanzar. Muy bien, Natalia. Por eso en la mente de Dios, lo contrario al temor no es la valentía. Porque eso sería como, no temas, sé valiente. Eso sería como, no tenga miedo, quédese quieto. No tenga miedo, no se arriesgue. Pero ¿cómo así? No tenga miedo, quédese estático. No tenga miedo, quédese congelado. No, aquí es, no temas, cree solamente. Son palabras muy a propósito que el Señor Jesucristo le dice a Jairo, ya que acuérdese que Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. Y lo traía para su casa. Y a la mitad del camino, una mujer con flujo de sangre, usted ya conoce la historia, hizo que el Señor pues se demorara un tiempo más. Y cuando va llegando a la casa,
sale alguien de la casa y le dice, no moleste más al maestro que su hija ya se murió. Note que ahí está Jairo en movimiento. Movimiento porque salió de la casa, porque fue a buscar a Jesús, porque encontró a Jesús, porque habló con Jesús, porque convenció a Jesús, porque lo trae para la casa. Y no alcanza a llegar a la casa y le dan esa noticia. Y el Señor tiene que decirle a Jairo, no tema, cree solamente. ¿Por qué? Porque Jairo se ha quedado quieto. Si Jairo se queda quieto, daña todo. Si Jairo se queda quieto, ya no provoca lo que estaba provocando. ¿Qué estaba provocando? Nada más y nada menos que el Dios del universo encarnado entrara a su casa y pusiera las manos sobre su hija. Cualesquiera que fueran las circunstancias, enfermedad, muerte, es el Dios creador del universo el que iba a entrar a su casa y le iba a poner manos a su hija. O sea, cualquier cosa puede pasar allá. Pero unas palabras lo noquean, unas palabras lo dejan quieto, unas palabras lo congelan. ¿Cuándo fue la última vez que usted iba, así como decimos nosotros aquí, usted iba embalado? ¿En qué términos? En cuanto a la fe, en cuanto a la motivación, en cuanto a la energía, en cuanto a las ganas. Pero unas palabras o unas situaciones lo dejaron quieto, congelado, desanimado, aburrido. No moleste más al maestro. Sí, no molestemos más. Ahí está. Y Marta le dio muy bien. No moleste más. Y como que adentro, como que ya no molesto más. Adentro, como que yo ya no insisto más. Adentro, como que ya no avanzo más, ya no persevero más, ya no más. Como que me cansé. ¿Se cansó? Sí, me cansé. Lo siento por usted. Así tan radical en la vida. Si se cansó, lo siento. Por eso le dan palabras a Jairo que lo congelan, pero Jesús le da palabras a Jairo que vuelven y lo activan. No temas. Cree. ¿Por qué? Porque la valentía lo afirma, lo deja quieto en un lugar. No se trata de eso. No es que hay que seguir avanzando y que entrar a la casa. Entonces no le puede hablar de valentía, le tiene que hablar es de fe. La valentía está incluida dentro de la fe. ¿Sí? La valentía está incluida dentro de la creencia, pero es más allá de la sola valentía. Es avanzar, es seguir caminando, es seguir progresando. ¿Me estoy haciendo entender? El por qué cuando usted contesta lo contrario al temor es la valentía, inmediatamente se le dice no. Lo contrario al temor no es la valentía, precisamente. Lo contrario al temor es la fe, el creer. ¿Claro? Ok. Listo. Muy bien. Entonces, resulta que la fe está gobernada por una serie de principios. O hay una serie de principios que componen o conforman la fe. Y son esos principios los que tenemos que ir viendo a partir de ese momento en el desarrollo de este curso que es de renovación mental. Porque si yo no entiendo desde la base, pues entonces yo digo, no, yo tengo mucha fe, pero usted no me está moviendo. No, yo estoy firme. No, si está firme, muy valiente. Si está firme, muy firme. Si está firme, muy fuerte. Pero la fe no lo deja uno quieto. La fe lo mueve a uno. Pues la fe no es tanto lo que digo, la fe es lo que hago. Si no estoy haciendo nada, ¿dónde está su fe? Pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cómo así que donde aquí adentro? No. La fe no es como un anillo que está dentro de su estuche, dentro de su cajita, dentro de su joyero y usted lo tiene allá en el cajoncito. Esa no es la fe. Eso no es fe.
La fe no es un elemento decorativo. La fe es acción. La fe es movimiento. Entonces vamos a comenzar a ver estos principios. ¿Cuántos van a ser? Varios. Y cada principio va a ser como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Principio de fe número 1 es el siguiente. La fe me hace vivir según la normalidad de Dios. La fe me hace vivir según la normalidad de Dios. La normalidad de Dios, ¿cómo hacía que nos estamos refiriendo? Es que uno de los objetivos del diablo, sin lugar a dudas, siempre será confundirnos entre lo que es normal y lo que es anormal. ¿Qué es normal y qué es anormal? Y así anda el cristiano con su cabecita totalmente confundida con respecto a lo normal y con respecto a lo anormal. ¿Qué sea lo normal? La palabra normal viene de norma. ¿Cuál sea la norma? O la regla. O lo que sí o sí tiene que pasar. ¿Y qué es lo anormal? A es lo que está contra la norma. Lo que no puedo esperar. Lo que no debería pasar. A eso nos referimos, ¿cierto? Entienda que A es como sin norma, como por fuera de la norma, como que está pasando algo raro. Hagan cuenta que lo normal es lo que está sujeto a la norma y lo anormal es lo raro. ¿Eso tan raro? A ver, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? El texto de Isaías capítulo 5 versículo 20, búsquelo por favor y me avisa cuando ya. Isaías capítulo 5 versículo 20. ¿Alguien más? Por ejemplo, tenemos algunos hermanos que siendo un lunes festivo, es que da de verdad gran tristeza ver en este momento conectadas a tan pocas personas siendo un lunes festivo. Hay unos hermanos que creen que lo normal de un lunes festivo, ¿sí?, es la holgazanería, el ocio, el desprendimiento de las cosas de Dios. Y como oraba hace un ratico Marta León, pues es que para Dios todos los días son para lo mismo, sin excepción alguna de días. Y lo mismo es buscar de Dios, aprender de Dios. Ahí vamos introduciéndonos al tema de lo normal y lo anormal, ¿no? ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es buscar de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo así que cuándo? Todos los días. Y los días especiales, ¿cuál día especial? ¿Todos los días son especiales? ¿Eso quiere decir que todos los días son como normales para eso o especiales para eso? Eso lo ha entendido una persona a la medida en que crece. Al otro es festivo, ¿y qué? Como es festivo no oro, como es festivo no cojo la Biblia, como es festivo no me conecto a un discipulado. ¿Cómo? Qué raro, ¿no? Uno diría, lo normal es que el festivo me desconecto o lo normal es que el festivo con más ánimo y con más ganas me conecto. Dese cuenta la distorsión demoníaca que puede haber en la mente de más de uno. Este texto dice, ay, que es una expresión de dolor como usted ya lo sabe, o pobres de aquellos, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Pregunta, ¿se da cuenta usted en ese versículo la distorsión mental? ¿Se da cuenta de la distorsión que puede haber en una mente, que puede haber en un entendimiento? Lo embotada que puede haber, lo embotada que puede ser una mente, que puede ser un entendimiento. Tan embotado, tan distorsionado, tan pervertido eso, que a lo malo le dicen bueno, y entonces a lo bueno le dicen malo, y entonces a la luz lo llaman tinieblas, y entonces a las tinieblas lo llaman luz, y entonces a lo amargo lo llaman dulce, y entonces a lo dulce lo llaman amargo. Y aquí el Señor utiliza una fraseología excelente, a comparación entre lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, y lo dulce y lo amargo. ¿Sí se da cuenta? En un solo versículo. Lo bueno y lo malo, la luz, las tinieblas, lo dulce y lo amargo. Qué impresionante, ¿no? Ok. De esa misma distorsión se habla en Romanos capítulo 14 cuando dice que unos consideran que es que hay un día especial y otros consideran que todos los días son la misma distorsión. Y en el mismo Romanos capítulo 14 cuando unos dicen que creen que se puede comer de todo y otros que solamente comen legumbres, la misma distorsión. La misma distorsión. La misma distorsión que tenían los corintios, en donde el apóstol Pablo los tiene que llamar carnales, porque ellos no encontraban una diferencia entre los dones y el fruto, y ellos creían que el que más dones manifestara, ese era el más espiritual. Y Pablo tiene que llegar y decirles, no es el que más dones manifieste, sino el que más fruto manifieste, ese es el espiritual. Usted puede estar manifestando todos los dones del Espíritu, pero si no está manifestando el fruto del Espíritu, usted es un individuo lleno de dones, pero sigue siendo un carnal, un niño en Cristo. ¡Qué distorsión! De las iglesias más distorsionadas, los corintios. Otra iglesia distorsionada, la Odisea. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una iglesia que dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, mira, una iglesia que cree que está muy bien, y el Señor dice, pero tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Uy, ¿cómo así que yo creo que estoy bien? Y Dios me dice a mí que yo soy un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Pero, ¿cómo puedo tener mi cabecita tan distorsionada? ¿Cómo puede ser que yo me crea que estoy muy bien? Cuando la mente o el corazón de las personas se llena de soberbia, ¿sí? Uno cree que uno es el que está bien y todos alrededor son los que están mal. ¿Le ha pasado, cierto? ¿Conoce a alguien quizás a su alrededor que tenga esa tendencia? Esa persona siempre la que está bien, siempre la que tiene la razón, y los demás siempre están equivocados, ¿no es cierto? Ellos siempre están en el error, así de distorsionados, que ya con esas ínfulas de perfección creemos que somos los que andamos por el camino correcto y los demás siempre están en el error, en la equivocación. Eso es distorsión. Por eso dijimos hace un ratico, uno de los objetivos del diablo siempre será confundirnos entre lo normal y lo anormal. O sea, embotar la cabeza, distorsionar la cabeza. Cosa que no veamos las cosas como realmente son. Cosa que nosotros no encontremos, no tengamos discernimiento entre lo real y lo irreal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo dulce y lo amargo. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, muy bien. Muy bien.
Analízalo por un momento, por favor, reflexiónelo por un momento. Y en la medida en que lo vaya analizando, busque, por ejemplo, el Evangelio o según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Ya, ok, gracias a Dios. Bien, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien. Y otra vez este es uno de esos versículos que el cristiano se aprende de una manera por encimítica, de una manera superficial, como las vacas que se meten a los jardines, ejemplo que pusimos al comienzo de esta clase, pero no ahondan, no profundizan y se pierden lo que realmente dice el versículo. Estas cosas os he hablado. ¿Okay? Es a partir de algo que Jesús le habló a sus discípulos. Es a partir de las palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso quiere decir que la paz viene como resultado de creer en esas palabras que el Señor me está diciendo. ¿Estamos claros, cierto? La paz viene como resultado de creer en esas palabras que el Señor me está hablando. Amén. La paz viene como resultado de creer en esas palabras que el Señor me está diciendo. Porque a veces le decimos al Señor, Señor, pon en mí tu paz, pon en mí tu paz, pon en mí tu paz, pon en mí tu paz. Acabo de orar y yo no tengo paz. Claro. Porque es que está orando sin palabras. La oración correcta es teniendo como base, con base en tus palabras y con base en mi fe puesta en tus palabras, llena mi vida de paz. Ah, excelente Marta León. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que yo lo primero que tengo que hacer es leer la palabra. O voy leyendo, voy orando, voy orando, voy leyendo, voy leyendo, voy orando, voy orando, voy leyendo. Y ahí es cuando le digo, Padre, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí está la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz viene como resultado de creer en esas palabras que el Señor ha dicho. Eso es lo que dice el texto bíblico. A continuación dice, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, a propósito, la palabra tener, a propósito, la palabra tener aparece 2 veces en el mismo versículo. O usted tiene, o usted tiene. Una de dos. Regáleme las dos. O usted tiene, o usted tiene. Una de dos. Regáleme las dos ahí como respuesta, por favor. Marta León, que es súper conectada, súper aplicada. Muy bien. A ver, el resto de las respuestas, por favor. Gracias. Sí, son 2, muy bien. La primera frase, en mí tengáis ¿qué? Paz, tener paz. O segundo, tendréis aflicción. ¿Paz o aflicción? ¿Cuál de las dos? No, pues yo no quiero aflicción. Ah, ok, yo quiero paz. Analicemos esto, por favor. A ver quién contestó y a ver quién contestó bien y quién no está contestando, por favor. Saquémoslo de la clase de una vez, ¿le parece? ¿Me apoya? A ver, quién no está contestando lo votamos de una vez en el nombre del Señor Jesucristo. No, la respuesta, por favor. Me apoya, por favor, y se ríen. Uy, no, ¿qué le pasa?
Bien, la respuesta, por favor, de los hermanos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué significó ese jajaja, Natalia? ¿Qué pasó? ¿Ese jajaja significa no lo vaya a hacer? ¿O ese jajaja significa debería hacerlo? Hágale que yo lo apoyo. ¿Qué significa el jajaja? Bien, mientras que Natalia nos contesta. Pues aquí el texto nos está enseñando que usted o tiene paz o tiene aflicción. Una de dos. Y no se puede las dos. O sí se puede las dos. ¿En su experiencia se pueden las dos? No es cierto que no. Sí, no tiene sino uno nomás. Usted o está afligido o está en paz. O está en paz o está afligido. Ya. O tiene paz o no tiene paz. O tiene aflicción o no tiene aflicción. Una de dos. Ok. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, dése cuenta que aquí hay dos situaciones. Ya vemos a las dos situaciones, dos escenarios. Que o participa. Ah, mire, ahí lo dijeron. Natalia dice que o participa en la clase o lo saco. O sea que ya tengo el apoyo. Otro hermano más y hacemos quórum. Tenemos quórum. Y comenzamos a votar a los hermanos de la clase por no participar. Ahí entre risa y tos, pero vamos diciendo verdades, ¿cierto? Bien. Entonces estamos hablando, aquí usted encuentra dos estados, dos situaciones, dos condiciones, dos escenarios. Aquí encuentra usted dos como ámbitos. Y aquí encuentra usted dos que podríamos llamar realidades. Pero ¿cómo dos realidades? Sí, lo que pasa es que usted acaba de responder muy bien, porque cuando yo le pregunté o paz o aflicción o las dos, usted dice no, experimentar las dos al mismo tiempo no se puede. Usted está experimentando paz o está experimentando aflicción, pero las dos no las puede experimentar al mismo tiempo. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que aquí hay dos que llamaríamos realidades, pero solamente una usted la puede experimentar. Una se puede experimentar, la otra no. No se pueden experimentar las dos realidades al mismo tiempo. Ahora, cuando hablamos de las dos realidades, una se llama paz y la otra se llama aflicción, yo le pregunto a usted, en la mente de Dios, ¿cuál de las dos es verdaderamente la realidad? ¿Y cuál de las dos es la no realidad? Y si ya no es realidad, pues entonces es una cosa ficticia, entonces es una mentira, es una irrealidad. Una de las dos cosas es lo normal, porque es la realidad, porque es la verdad, y la otra viene siendo entonces lo anormal, lo raro, porque es la mentira, porque es lo ficticio. Analícelo y responda, por favor. ¿Cuál sería la norma? ¿Qué es lo normal? Le estoy hablando desde la mente de Dios, desde la mente del Señor, que ya nos dijo que es que hay unos que distorsionan el bien con el mal, la luz con las tinieblas, lo dulce con lo amargo. Seguimos en la distorsión. Hay unos que distorsionan entonces la paz con la aflicción y no saben cuál de las dos cosas debe ser la norma y cuál de las dos cosas debe ser lo raro, cuál de las dos cosas es la verdad y cuál de las dos cosas es la mentira, cuál de las dos cosas es en lo que deben vivir y cuál de las dos cosas es en lo que no deben vivir. Entonces usted responde y dice, usted, así es.
Don Héctor, excelente. Muy bien, su respuesta es excelente. Natalia responde diciendo, la aflicción es lo anormal para Dios. Anormal la aflicción. La paz del Señor es la realidad, es lo normal. Muy bien, Cecilia Maya. Pues es el dador de paz. Lo anormal, ¿qué sería? Dice, la paz es lo normal. ¿Sí? En la mente de Dios, que estoy hablando desde la mente de Dios, ¿no? No es de nuestra mente, que nuestra mente está en proceso de renovación. ¿Cómo llegamos al proceso de renovación? Pues llegando a pensar como Dios piensa. Entonces aquí María Sánchez dice, la aflicción es anormal, en la cual no debo vivir. Muy bien, María Sánchez. La aflicción, lo anormal. Ok, estamos claros. La aflicción es lo anormal. Dense cuenta que aquí hay dos realidades y pues prácticamente ustedes deciden cuál de las dos quiere vivir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora mire que habla como de dos ubicaciones también el versículo. Es que este versículo tiene tanto. Dos ubicaciones. Primera ubicación. Dice Cristo, en mí. Analícelo. En mí. Segunda ubicación. ¿En dónde? Encuentra la segunda ubicación. ¿En dónde? Excelente, don Héctor. Conectadísimo. Me alegra mucho. No se parece a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso de en mí es con los ojos puestos en Cristo. En el mundo es con los ojos puestos en el mundo. En mí o en Cristo es con los sentidos puestos en Jesucristo. En el mundo es con los sentidos puestos en el mundo. En Cristo es con la mente, con el entendimiento, con el pensamiento puesto en Cristo. Como lo dice el libro del profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dese cuenta, el pensamiento puesto en Jesús. En el mundo con el pensamiento puesto en el mundo. Ok. Entonces aquí tenemos dos ubicaciones, en Cristo o en el mundo. Y de acuerdo al lugar donde yo esté ubicado mentalmente, si en Cristo o en el mundo, pues de ahí en adelante lo que yo voy a cosechar, lo que yo voy a experimentar. Si yo estoy en Cristo, voy a tener su paz. Si yo estoy en el mundo, pues voy a tener la aflicción. O sea que la norma o lo normal al estar en Cristo es experimentar paz. Lo normal al estar en el mundo es experimentar aflicción. Es segunda que hay dos cosas que son normales de acuerdo a la ubicación. El asunto es, mi estimado cristiano, hermano en Cristo, que usted, al ser nueva criatura en Cristo Jesús, usted no puede ser un mundano. Su realidad no es la mundanalidad. Su realidad no es la secularidad. Su realidad no son las cosas del mundo. Esa es la realidad de los mundanos. Esa es la realidad de los impíos. Esa es la realidad de los naturales. Esa es la realidad de la gente que no tiene a Dios en su vida. Pero usted sí tiene a Dios en su vida. Entonces la realidad para usted no es el mundo. La realidad para usted es Cristo. Estar en Cristo. Los ojos, los sentidos, la mente, el entendimiento puesto en Cristo. ¿Cómo pongo mis ojos, mi mente en Cristo? El Señor lo dijo en la primera parte del versículo. Estas cosas os he hablado. ¿Cómo pongo mi mente en Cristo? Pues poniendo mi mente en lo que Cristo habló. Que es lo mismo que poner mi mente en lo que Cristo habló y mandó a escribir. O sea, poner mi mente en la palabra escrita, en la Biblia.
Estar en Cristo es estar en la Biblia, estar en Cristo es estar en la palabra. Resultado, la paz. No estar en Cristo es separarse de la Biblia, divorciarse de la Biblia y pararle bolas a las palabras de este mundo. Y pararle bolas a lo que este mundo me dice a través de palabras, o pararle bolas a lo que este mundo me dice a través de situaciones. Este mundo me habla a través de palabras porque el diablo pone a sus impíos que me digan cosas. O también este mundo me habla a través de situaciones. Esto es como, el mundo es como la casa de Jairo, y las palabras o situaciones son como ese que salió de la casa de Jairo y dice, ya no moleste más al maestro que ya la niña se murió. Eso me paraliza y me aflige. Y dése cuenta que es una decisión que usted toma. Si yo estoy afligido, pues yo tomé una decisión. ¿Cuál decisión? La de escuchar al mundo. La de pararle bolas al mundo. La de prestarle atención al mundo. Si yo estoy en paz, es porque tomé una decisión. ¿Cuál? Cerrar mis oídos a este mundo, a lo que me dice por medio de palabras y por medio de las situaciones, y abrir mis oídos, mis sentidos y mi mente a lo que Él me dice por medio de lo que está escrito en su palabra, que es la Biblia. ¿Estamos claros con esto? Ok. Después de que dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, nota lo que dice, porque en el mundo tendréis aflicción. Pues si yo voy a estar en el mundo, puede ser que yo me llene como de sustico, puede ser que yo me llene como de miedo, puede ser que yo me llene como de pánico, puede ser que yo me llene como de zozobra, ¿cierto? Porque en el mundo yo voy a tener aflicción y yo estoy en el mundo, sí, pero claramente dijo antes de decirme, en el mundo tendrá aflicción, me dice, pues que en él yo tengo paz. O sea que aunque yo viva físicamente en el mundo, mentalmente, espiritualmente, yo debo vivir es en su palabra. Entonces puede ser que eso me cause angustia, miedo, temor, zozobra, ¿cierto? Mira lo que dice a continuación. A continuación no dice, pero sea valiente. No, porque recuerde que lo contrario al miedo, lo contrario al temor, no es necesariamente la valentía. Lo contrario al miedo, lo contrario al temor es directamente la fe. O sea, el creer. Por eso dice, pero confiad. Otro término. Porque en Marcos 5:36 dice, cree. Y aquí en Juan 16:33 dice, confíe. Crea, confíe. Vean. Confiar. Y dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confíen. Porque yo vencí al mundo. ¿A cuál mundo? Al sistema mundano. ¿Y qué manera lo venció? Lo vencí no dejándome llenar de la angustia de ese mundo. ¿Y cómo hizo para no dejarse llenar de la angustia de ese mundo? Cerré mis oídos a lo que ese mundo me estaba queriendo decir por medio de palabras y por medio de situaciones. ¿Y cómo lo venció? ¿O cómo hizo para cerrar sus oídos a esas cosas? Abriendo mis oídos a lo que Dios me estaba diciendo por medio de su palabra. De esa manera, aunque viví en el mundo, la aflicción de este mundo no gobernó sobre mi vida. De esa manera, aunque viví en el mundo, la paz de Dios gobernó mi corazón. Ok. Si usted revisa el caso de Jesús, porque lo que el versículo propone en la parte final es que revisemos su caso, su vida, su experiencia. Confiar. Yo he vencido al mundo. Como que miren el ejemplo que yo les di.
El mundo le hablaba a Jesús a través de las palabras de los mundanos, fariseos, saduceos, herodianos, esenios, a través de su propia familia, a través de sus propios discípulos, ¿no? A veces a Pedro diciendo, no vayas a Jerusalén, Señor, ten cuidado de ti. Y el Señor dice, te reprendo, diablo. Acuérdense que María dice que guardaba todas las cosas en su corazón y no decía nada. ¿Por qué? Porque por dentro ya no creía, ya no estaba segura. Acuérdense que los hermanos de Jesús decían que estaba fuera de sí. Y los fariseos decían, demonio tiene, ¿no? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, vituperios y vituperios y vituperios y más vituperios. Palabras y palabras y más palabras. El mundo hablando, ¿no? Como el que sale de la casa de Jairo y le dice a Jairo, ya no moleste más. Que tiende a paralizarlo a uno, a dejarlo quieto. Tanta habladuría, tanto chisme, ay, no sabe que dejemos así, no dejemos así, no. Si usted le está prestando atención al mundo, palabras y situaciones, usted en algún momento va a dejar así, ya no más. Pero ¿cuál fue la reacción del Señor Jesucristo frente a todas esas palabras impías? Oídos cerrados. Y sigamos abriendo los oídos a lo que el Padre nos dice por medio de su palabra. Pero no solamente al Señor Jesucristo el mundo le habló por medio de palabras, también le habló por medio de situaciones. Muchas situaciones. Situaciones de hambre. El Señor experimentó el hambre, acuérdense. Cuando llegaron a Samaria, dice que el Señor se sentó en el borde de un pozo y mandó a sus discípulos a la ciudad a que fueran y compraran pan. ¿Por qué se sentó ahí? Porque estaba cansado, experimentó el cansancio. Los mandó por pan, tenía hambre. Cuando viene la mujer, le dice, mujer, dame de beber. Experimentó la sed. Cuando entran a la barca, el Señor se queda dormido, experimentó el cansancio, el sueño, la soledad. Los discípulos lo dejaron solo. Experimentó que llegaba el momento de la oración y resulta que nadie vino a la oración. Acuérdese del huerto de Getsemaní. El Señor está orando, le dice a los discípulos, ayúdenme, y nadie ayuda. De modo que este mundo le habló al Señor Jesucristo también a través de situaciones. Y si el Señor se pone a decir, yo siendo en forma de Dios, y me despojo de mi divinidad, y vengo a la tierra, y me hago hombre, y vengo a servirles, y me ponen a aguantar hambre, y me ponen a aguantar sed, y estoy cansado. Y él mismo dice que las aves tienen nidos, que las zorras tienen guaridas, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tengo dónde recostar mi cabeza, hombre. Ni quiero una cama digna. Cuando dice que el Señor pasó la noche, por ejemplo, en el monte, el Señor pasó la noche en el desierto, dígame, pasó la noche. 40 días y 40 noches, dígame, en el desierto, ¿dónde durmió esas 40 noches? Como pasaba la noche allá en el monte orando a Dios, ¿sí? Y quería conciliar un rato el sueño, dígame, ¿dónde durmió? Muchas veces en la calle, muchas veces en el suelo, sin una cama digna, sin una casa propia. El ratico ese que vivió en Capernaum, en donde tenían una casa alquilada, pero eso fue apenas un rato, eso fue un año, según el estudio. Realmente, la situación muchas veces se tornó precaria, el mundo hablando, el mundo apretando, el mundo atribulando. Se ha sentido como que escasea, como que no hay, como que ya no hay tanto. Llega el momento de pagar el impuesto, no hay para pagar el impuesto. Para pagar el impuesto, el predial, ese impuesto puede ser el recibo del gas, del agua, de la luz, del teléfono, no hay. Ese impuesto puede ser el arriendo, no hay. El Señor lo experimentó, lo vivió. Eso puede ser el impuesto predial, la tecnomecánica o pagarle una cosa acá, la cuota, el banco, el colegio, la mensualidad. Eso puede ser tantas cosas.
El Señor lo experimentó. Pero nunca lo vemos gobernado por la aflicción. Eso es lo admirable del asunto. Y si nunca lo vemos gobernado por la aflicción, eso quiere decir que siempre lo vemos gobernado por la paz. Y si siempre lo vemos gobernado por la paz, es producto de cerrar sus oídos, su mente, sus sentidos a lo que el mundo está diciendo a través de las palabras de los impíos y a lo que el mundo está diciendo a través de las situaciones que ocurren, y más bien abrir los oídos, los sentidos, el entendimiento y aferrarlos a lo que Él dijo que está escrito en su santa palabra. Eso es fe. Por eso termina el versículo diciendo: confiad, yo he vencido al mundo. Les mostré cómo se vence al mundo. Les mostré cómo se vence esas palabras y cómo se vence esas situaciones y cómo se vence la aflicción. ¿Cómo se vence? Así. Y este es el principio número 1. La fe me hace vivir según la normalidad de Dios. ¿Qué es la normalidad de Dios? La normalidad de Dios es lo que Él dijo. La normalidad de Dios es lo que está escrito. La normalidad de Dios es lo que Él prometió. La normalidad de Dios es lo que Él prometió que pasaría, que ocurriría. El resto no es lo normal. El resto es lo anormal. Entonces aquí, como manera de conclusión, un cristiano que vive en la aflicción está viviendo en lo anormal. Está viviendo en la mentira. Está viviendo en lo ficticio, en lo irreal. Un cristiano que vive en la paz, que vive en la palabra, que vive en la fe, está dentro de la norma del Señor. Y este fue el principio número 1. La fe me hace vivir según la normalidad de Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos, afanamos o angustiamos y decimos: el Señor prometió que en el mundo tendría aflicción. No, un momento. Si va a decir una parte del versículo, le va a tocar decir el versículo completo. Porque ahí no dice: en el mundo tendréis aflicción solamente. Ahí dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es algo completamente diferente. Entonces, y decimos que nosotros pasamos pruebas, miramos a Jesús sin queja alguna, nosotros vamos en cochecito, muy bien, y aún así nos quejamos y nos enfocamos en lo que no hay, en vez de dar gracias a Dios por todo lo que se tiene y avanzar en fe, con la paz que nos da al conocer su palabra. Muy bien, excelente conclusión. Este fue el principio número 1. Le repito, la fe me hace vivir dentro de la normalidad de Dios. Si yo no estoy viviendo según esa norma, estoy viviendo en la antinorma. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, mi Dios, por la aclaración. Te doy gracias, Señor Dios, por la doctrina, por la enseñanza. Te doy gracias, bendito Dios, por este principio maravilloso. En tus manos, Señor Dios, pongo esta noche y esta exposición. Y te pido, Señor Dios, que esta palabra edifique la vida de quien lo escuche, de quien la escuche. Y que podamos compartir esta palabra con muchísimas más personas. Y que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.